Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su puntualidad. Estamos aquí el día de hoy muy contentos porque tenemos con nosotros a la doctora Eda Shuto. En un momento más les voy a platicar un poco de su semblanza. Tuvimos unos problemas técnicos, entonces la doctora, ustedes no la van a poder ver en la sesión. Sin embargo, yo voy a estar pasando su presentación y ella está conectada vía remota a mi computadora, de manera que van a poder escucharla. Pero Acabo acaba de de lograr entrar, conectarme, ¿eh? acaba de lograrlo. Muy bien. A ver, entonces vamos a intentar con ella misma. Acaba de lograrlo. Como siempre, estoy grabando, entonces espero que esto no sea ningún inconveniente para nadie. Eda, ya estamos listos, te veo perfectamente. ¿Tú nos ves a nosotros? Sí, 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 perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, si bajas un poco tu cámara, tal vez para que la gente pueda verte, A ver ahí. te veíamos. No, ahí la apagaste. Ops. Ahí está, ahí te podemos ver. Bueno, Sí. entonces aquí pueden ya ver a la doctora Eda Shuto. Me da muchísimo gusto, de verdad, que haya aceptado nuestra invitación. Como ustedes verán, la doctora Shuto es una científica muy reconocida y con invitaciones por todos lados, así que de verdad que le agradezco que esté el día de hoy aquí. La doctora Eda Shuto realizó sus estudios de licenciatura en bioquímica en la Facultad de Farmacia y Bioquímica en Argentina. La maestría y el doctorado lo realizó en el programa de Ciencias Biomédicas de la UNAM. Actualmente es investigadora titular C del Departamento de Inmunología del Instituto de Investigaciones Biomédicas, lo que nos hace colegas. Su campo de especialidad es la inmunología. Ella ha investigado el área de la cisticercosis, en particular el desarrollo de vacunas e inmunomoduladores, y otras patologías como el polio, la influenza, y más recientemente se ha dedicado a estudiar inmunoterapia de cáncer. En los últimos años ha estudiado diferentes estrategias para el control de la inflamación y la neuroinflamación en diferentes patologías experimentales, que incluyen la esclerosis múltiple, la sepsis y el evento cerebral vascular. Recientemente ha comenzado también a evaluar un nuevo tratamiento para controlar la neuroinflamación e inflamación sistémica en pacientes con COVID-19 y esclerosis múltiple. Es inventora de la vacuna contra cisticercosis en diferentes versiones y un inmunomodulador, y cuenta con patentes nacionales e internacionales de estos hallazgos y de estos desarrollos. Cuenta con un número extenso de publicaciones, ha graduado numerosos estudiantes, les platico que al menos 22 doctores, 12 maestros y 25 licenciaturas. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Sociedad Mexicana de Inmunología y de Bioquímica. Ha recibido numerosas distinciones nacionales e internacionales, entre las que el Premio UNAM y el Premio Nacional de Ciencias. Y una vez más, le agradecemos de verdad mucho a la doctora Eda que esté con nosotros. Gracias, Eda, por aceptar. Bueno, pues muy buenas tardes y pues es un gusto poder estar con ustedes. Una disculpa por el retraso y estos inconvenientes técnicos. Bueno, voy a presentarles entonces el tema de por qué las vacunas protegen. Para empezar, vamos a definir qué es una vacuna. La vacunación es un procedimiento que aplicamos para bajar el riesgo de contraer una enfermedad infecciosa. Y se aplica o el patógeno o algunos de sus componentes, y el individuo al que se vacuna induce una respuesta inmune, induce una resistencia cuando se desafía con el mismo patógeno. Bueno, vamos a revisar qué contienen las vacunas. Pues las vacunas pueden tener el patógeno completo, pero el patógeno en una forma que no puede enfermarnos. Entonces, una de las formas en que podemos presentar la vacuna es el patógeno muerto.
Hay muchas formas de inactivar o de matar a un patógeno, métodos químicos o métodos físicos, pero utilizamos la vacuna, podemos utilizar la vacuna que se basa en el patógeno muerto o inactivado. ¿Y este tipo de vacuna cómo funciona? Pues una vez que ingresa al organismo, este patógeno que está destruido tiene muchos componentes en su superficie y en su composición que se presentan al sistema inmune, al sistema inmunológico del individuo vacunado, y este individuo monta una respuesta inmune con distintos componentes de la respuesta inmune para inducir protección en contra de el eventual mismo patógeno que lo pueda entrar en contacto. Bueno, les voy a comentar algunas vacunas que están basadas en este tipo de patógeno, de vacuna. Un caso es la vacuna que desarrolló Salk, que es la vacuna contra la polio, la vacuna que llamamos vacuna inactivada, que es una vacuna inyectable y que es capaz de proteger en contra de la polio. Esta vacuna protege en contra de, en contra de la poliomielitis. Esta es una enfermedad infecciosa que ha afectado a millones de niños en el mundo y desde hace miles de años. Los niños que adquieren, que se infectan con esta enfermedad, con este patógeno, pueden o no adquirir parálisis, pero se estima que más o menos 1 de cada 200 niños infectados pueden contraer la parálisis infantil. Pues esta enfermedad pudo ser prevenida por la vacunación. En 1955 se publicó por primera vez la primera vacuna de la polio que se demostró era una vacuna segura y que podía proteger contra esta enfermedad. Y en un experimento muy numeroso que incluía casi 2 millones de niños de distintos países del mundo, de Canadá, de Estados Unidos, de Finlandia, y con este experimento y con esta demostración empezamos a controlar esta epidemia en todo el mundo. Bueno, vacunas inactivadas, tenemos también el caso de las vacunas contra COVID, que voy a traer a colación por la familiaridad que tenemos actualmente con este patógeno. Y ustedes habrán conocido y habrán estado en contacto con la vacuna Sinovac, con la vacuna Sinopharma, con la Covaxin. Estas son todas vacunas que están basadas en el virus de COVID inactivado, es decir, muerto, que no puede causar infección. Después tenemos otro tipo de vacunas que están basadas en el patógeno, pero en el patógeno atenuado. El patógeno atenuado quiere decir que no causa enfermedad. El patógeno puede establecerse en el huésped, pero no enferma. Y hay distintas formas de atenuación que pueden ser desde cultivarlas en distintos tipos de tejidos, mantenerlas en otros huéspedes diferentes al que normalmente afecta. Pero ¿cómo funcionan estas vacunas? Pues también, como las vacunas inactivadas, entra la vacuna, que en este caso es el virus que no puede enfermar, pero el virus puede establecerse, puede expresar muchos componentes de su composición y también inducir una respuesta inmune. Tenemos muchos casos de este tipo de vacuna. Voy a mencionar algunos ejemplos muy icónicos, como es la vacuna oral, que todos conocemos, que es la vacuna de Sabin, y que se aplica por vía bucal. El virus entra, está atenuado, no enferma, pero se establece en el intestino e induce una respuesta inmune efectiva en contra de la polio. Bueno, estas vacunas contra la polio, tanto la vacuna inyectable como la vacuna oral, son dos herramientas que nos han permitido no erradicar, pero controlar muy eficientemente la enfermedad. En 1988, la Organización Mundial de la Salud decretó una iniciativa en el mundo para poder eliminar la polio. Y desde entonces se ha aplicado un programa de vacunación sostenida basado en estas vacunas
Y miren cómo ha cambiado el panorama de la polio en el mundo. Todo lo que ven rojo eran países en donde se reportaban casos de polio. Esta era la situación en 1988, cuando empezó esta campaña global de eliminación de la polio. Años más tarde, en 2020, vemos que solamente Pakistán y Afganistán siguen presentando casos de polio, pero de millones de casos pasamos a decenas de casos. Esta es la situación de control que se ha logrado gracias a la vacunación sostenida. Actualmente hay un nuevo programa de erradicación, del intento de erradicación de la polio, porque aún no se logra erradicar, y le han llamado este nombre del final del juego, y esperamos en los próximos años que podamos tener buenas noticias al respecto de la erradicación de esta enfermedad. Bueno, hay otro tipo de vacunas que tienen solamente algunas partes del patógeno. Estas vacunas se llaman vacunas subunitarias, porque tienen algunas unidades del patógeno. Para poder desarrollar este tipo de vacunas, necesitamos conocer más del patógeno. Este es una imagen del virus de COVID, que nosotros pues estamos todos muy familiarizados, en el que rápidamente se identificaron estas cositas verdes que se mueven, que son proteínas de la superficie del virus, que utiliza el virus para entrar en la célula que va a infectar. Esto es muy importante haberlo identificado, porque es la base de la composición de todas las vacunas subunitarias que han sido aplicadas durante la pandemia. Entonces, se necesita conocer el patógeno para desarrollar este tipo de vacunas. Y en general, las vacunas subunitarias están basadas en proteínas, que son algunos de los componentes que tienen los patógenos. ¿Y cómo protegen estas vacunas? ¿Cómo funcionan estas vacunas? Pues directamente estos componentes se inoculan al individuo, son directamente la vacuna. Estas proteínas las presenta el individuo al sistema inmune y nuevamente se puede inducir una respuesta inmune que eventualmente será la que protege en contra de la infección. Vacunas basadas en proteínas, tenemos una enorme experiencia en estas vacunas. Hay vacunas como la vacuna de la hepatitis B, que es otro virus, que es un virus que causa una enfermedad del hígado, que puede ser crónica o puede ser aguda, y tenemos con esta vacuna más de 30 años demostrando que es una vacuna eficiente y una vacuna segura. En vacunas contra COVID también tenemos vacunas basadas en proteínas, como la vacuna americana que se llama Novavax, y las vacunas de distinta generación cubanas, que también son vacunas basadas en proteínas. Estas vacunas, como ustedes vieron, se desarrollaron tarde en la pandemia. ¿Por qué? Porque son vacunas con mayor grado de dificultad para poder desarrollarlas. Entonces, no son las vacunas ideales para reaccionar rápidamente en emergencias. Y además, frecuentemente requieren de componentes adicionales para mejorar su capacidad protectora. Y estos componentes adicionales les llamamos adyuvantes. Estos adyuvantes son componentes que se agregan a la vacuna y que aumentan la capacidad y la eficiencia de las vacunas. Este es un ejemplo de, por ejemplo, la vacuna de influenza sin adyuvante y con adyuvante, el aumento de la respuesta inmune inducida por la vacuna en presencia de adyuvante. Estos adyuvantes se han desarrollado a lo largo de la historia de las vacunas. Algunos adyuvantes, como ven, esta es la lista de todos los adyuvantes para uso humano autorizados. Y dentro de estos adyuvantes, el que más distingue, perdón, perdón, algo pasó acá. ¿Están ya viéndolo de nuevo? La vemos en... Ahí está, perfecto.
Bueno, también tenemos otro tipo de vacunas que son las vacunas producidas en vectores virales. ¿Qué quiere decir esto? Se utilizaron, y ahora vamos a ver los ejemplos, se utilizan algunos virus que se modifican para que no generen enfermedad o para que además no puedan multiplicarse. Y en estos virus se agrega la información de la proteína que queremos que codifique. De esta forma, el virus puede entrar en la vacuna, entrar al organismo, infecta las células y produce la proteína que requerimos que produzca, y esta proteína puede inducir una respuesta inmune y proteger eventualmente contra el patógeno. Este tipo de vacunas se utilizaron extensamente en la pandemia porque son vacunas que pueden producirse muy rápidamente. Tenemos las vacunas de AstraZeneca, la vacuna rusa de Sputnik, la vacuna de CanSino, la vacuna de Janssen. Todas estas son vacunas basadas en vectores virales. Y también la vacuna Patria, que es la vacuna mexicana, que también está basada en un vector viral. Tenemos luego finalmente las vacunas de RNA. Estas vacunas se estrenaron este tipo de vacunas junto con la pandemia, se desarrollaron ante la necesidad urgente de disponer de nuevas vacunas, y estas vacunas están basadas en la secuencia del RNA, que es el material genético que es capaz de dar toda la información para que se produzca la proteína en cuestión. Este RNA se inocula en la vacuna, el RNA entra a la célula y las propias células de nuestro organismo sintetizan la proteína protectora. Y esta proteína, una vez sintetizada, se induce una respuesta inmune capaz de proteger. Estas vacunas tuvimos la gran suerte de que estaban muy avanzadas en toda la investigación que implicaba su desarrollo, y esto permitió que dispusiéramos rápidamente de las vacunas de RNA, primero la Pfizer y luego la Moderna, y han resultado vacunas muy eficientes y vacunas pues ideales para poder producir y reaccionar rápidamente en condiciones de pandemia. Bueno, vamos a ver ahora algunos conceptos de cómo funcionan las vacunas. Miren, vamos a imaginar el sistema inmune de un individuo que no ha recibido nunca una vacuna. El sistema inmune de un individuo como estuvimos en las condiciones cuando empezamos con COVID. Nunca habían visto nuestro sistema inmune, nunca había visto el virus, no lo conocíamos, no estábamos vacunados y no teníamos ninguna memoria en contra de ese virus. Entonces, como podemos imaginar el sistema inmune, tenemos una enorme cantidad de células inmunológicas que pertenecen a este sistema inmune y que tienen capacidad de reconocer distintos patógenos. Entonces, cuando un individuo que nunca ha visto antes este patógeno ve la vacuna, ya sea en forma del patógeno atenuado, inactivado o la proteína en cuestión, pues algunas de estas células la reconocen y entonces se dividen y se especializan y se multiplican y generan una población de células capaces de reconocer este patógeno. Estas células pueden diferenciarse y tener funciones para dañar al patógeno, y una vez que entra el patógeno, estas células pueden dañar. Otras de este conjunto de células puede vivir durante mucho tiempo y dejar lo que llamamos memoria inmunológica. Cuando volvemos a ver el patógeno años después, nuestro sistema inmune se acuerda porque tiene una población mayor que la que tenía inicialmente, capaz de reconocer ese patógeno. Y podemos rápidamente dividir esas células y reaccionar eficientemente para controlar. ¿Qué pasa cuando un individuo no está vacunado, nunca ha visto el patógeno, pero ve el patógeno de repente? Como pasó con muchas personas a las que el patógeno afectó sin haber recibido previamente la vacuna, ni haberlo visto previamente al patógeno.
Pues entonces resulta que el patógeno rápidamente, en un sistema en donde no hay ningún sistema de defensa contra él, se multiplica, se divide y puede causar enfermedad y puede causar muerte. Pero en este tiempo, también el sistema inmune se divide, se especializa y se genera una población de células. Pero este fenómeno tarda mucho más tiempo. Y entonces, en ese tiempo que tarda el sistema inmune en montarse, en ese tiempo ya el patógeno se estableció y ya pudo dividirse y ya pudo generar enfermedad. Entonces, este es el desafío en el que estamos. Es un problema de capacidad de reacción, de tiempo en capacidad de reacción de nuestro sistema inmune. Entonces, con este conocimiento, si imaginamos la situación en el tiempo, bueno, tenemos una primera dosis de vacuna, casi ninguna célula, eran muy poquitas las células capaces de reconocerlo, pero esas células se dividen y ahora tenemos una población mayor. ¿Qué pasa entonces si recibimos una segunda dosis de vacuna? ¿Por qué se reciben más vacunas? Porque estas células se vuelven a multiplicar, aumenta la respuesta en número, y entonces cuando volvemos a ver al patógeno, rápidamente podemos dividirnos y tener una respuesta inmune eficiente, capaz de poder controlar el crecimiento y el establecimiento del patógeno. Y rápidamente, antes que el patógeno se establezca, podemos responder. Y por eso podemos protegernos. Aquí surgen dos conceptos muy importantes de las vacunas. Uno es que la respuesta inmune tiene memoria. La respuesta inmune se recuerda porque hay células que viven durante mucho tiempo y que pueden responder contra el patógeno porque lo distinguen entre muchos otros. Y además es específica, no reacciona contra cualquier cosa, reacciona contra los componentes que le dieron origen. Bueno, entonces creo que yo quisiera que en esta plática pudiera transmitirle un concepto importante de las vacunas, que es que las vacunas que se utilizan son vacunas seguras y son la intervención segura hasta la fecha más efectiva en costo-beneficio para prevenir enfermedades. Y quiero mencionar algunos aspectos sobre esto para poder transmitirle este aspecto de la importancia de las vacunas y la importancia en nuestra historia que han tenido las vacunas. Bueno, primero para establecer la seguridad que podemos tener cuando nos utilizamos una vacuna, el proceso de desarrollo de una vacuna incluye muchas fases. No es algo que se genere en el laboratorio y sale a la producción, y sale a la venta. No, las vacunas tienen un desarrollo preclínico, es decir, un desarrollo de investigación y de estudio que se hace en laboratorios, utilizando células, utilizando animales de experimentación, y en este tipo de estudios se demuestra que al menos en condiciones experimentales las vacunas son eficientes y son seguras y no causan efectos colaterales. Se hacen estudios de toxicología muy extensos para demostrarlo. Una vez que esto se cubre, este tipo de estudio, tiene que tener la autorización de las autoridades sanitarias que hay en distintos países que avalan que se empiece a estudiar en humanos. Y empiezan los estudios que llamamos estudios clínicos. Estos estudios clínicos están los estudios de fase 1, que son estudios con muy poquitos individuos, en donde el énfasis es estar seguro de que toda la aplicación del proceso de la aplicación de la vacuna no lleva ninguna consecuencia para la salud del individuo que la recibe. Son estudios que se hacen estudiando muy completamente todos los parámetros bioquímicos y fisiológicos de las personas que reciben la vacuna para asegurar que la vacuna es segura en poquitos individuos.
Luego se siguen los estudios. Consultorio Mirna Derma. Se siguen los estudios, realizando los estudios de fase clínica 2. Estos estudios se hacen en un número mayor de personas, se ajustan las dosis de vacuna y se empiezan a estudiar la respuesta inmune que induce esta vacuna, para confirmar que efectivamente son capaces de inducir una respuesta inmune que se asocie eventualmente con protección. Luego, si esto funciona y las autoridades lo aprueban, se sigue a un estudio de fase 3, en donde se estudia en miles de personas que la vacuna es eficiente para controlar el patógeno y que sigue siendo segura. Una vez que se cubren estos estudios, pueden las vacunas aprobarse para uso de emergencia, como ocurrió en COVID, y empiezan los estudios de fase 4, en donde son estudios que se siguen las vacunas a más largo plazo para eventualmente poder identificar algún efecto colateral no deseado. Bueno, este es el grado de seguridad que nos puede dar una vacuna que está en circulación. Han pasado por todas estas fases. Y bueno, les quiero mencionar algunos ejemplos icónicos muy importantes sobre cómo ha cambiado el mundo gracias a la aplicación de las vacunas. Bueno, la viruela es un ejemplo muy importante. ¿Por qué? Porque la viruela causaba millones de muertes. Solamente en el siglo XX causó más de 300 millones de muertes en el mundo, imagínense. Mataba a la tercera parte de las personas que infectaba. Pues esta enfermedad que causó todos estos estragos logró ser erradicada del planeta. En 1967, nuevamente la Organización Mundial de la Salud organizó un programa de erradicación. Este programa combinó esfuerzos de todos los países del mundo. Esto tiene costos altísimos y además implica el involucramiento, la participación muy directa de todos los países que han logrado este esfuerzo conjunto, a pesar de todo el problema de la Guerra Fría que existía en esa época en forma muy importante, pero el problema de la viruela y el afán de erradicar la viruela logró superar todos estos problemas. Y pudimos en 1980 declarar que la viruela había sido erradicada en base a un programa masivo de vacunación. Esto fue el caso más importante de la viruela, pero millones de niños padecían otras enfermedades que también se han controlado con vacunación y que solamente voy a mencionar algunos ejemplos, como la difteria, la toferina, el sarampión. Estas son la ilustración simplificada de cómo ha ido disminuyendo este tipo de enfermedades en el tiempo gracias a la introducción de las vacunas. Bueno, también fuimos testigos de lo que ocurrió con COVID. Las muertes, y hemos esto documentado extensamente en todo el mundo. Acá es solo un ejemplo en un periodo muy corto del 2021, cuando empezaron a aplicarse las vacunas, cómo bajó la mortalidad en la población vacunada, mientras que los no vacunados seguían presentando alta cantidad de muertes. Bueno, para el control de una enfermedad infecciosa, como vemos, podemos desarrollar vacunas y esto requiere un enorme esfuerzo y dinero para el desarrollo tecnológico y todos los ensayos que hemos visto para poder demostrar la inocuidad y la eficiencia. Pero hay más problemas. También el disponer de vacunas se requiere poder tener acceso a estas vacunas. Esto, lamentablemente, en la pandemia también fuimos testigos de la diferencia en la capacidad de acceso a las vacunas
Primero, los países más poderosos que pudieron desarrollarlas fueron los primeros en usarlas. Los países más pobres fueron los últimos y aún todavía sigue habiendo mucha gente no vacunada en países como en países en África. Y luego hay un tercer elemento que considero muy importante y que quisiera que discutiéramos en esta presentación, que es la aceptación social de las vacunas. Ha habido a lo largo de la historia distintos escepticismos que no han permitido aprobar las vacunas, incorporar las vacunas desde un principio de su uso. Progresivamente este escepticismo fue perdiéndose debido a que han demostrado las vacunas la eficiencia y la capacidad para terminar con estas enfermedades, algunas de las enfermedades, por ejemplo, que mencioné en esta presentación. Pero estos problemas continúan. Y quisiera hablar particularmente de una enfermedad que es prevenible por vacunación y que hemos prevenido por vacunación, y el desafortunado caso que ha terminado o que ha llevado a el resurgimiento de una enfermedad para la cual sí existe vacuna. Miren, durante la vacuna de sarampión empezó a aplicarse a principios de los años 60 y desde entonces empezaron a bajar los millones de niños que morían por sarampión. El número de casos, estos son casos confirmados por región. El sarampión mata a uno de 1000 o 10 de 100 niños, dependiendo de las circunstancias en las que se aplique, en las que ocurre el sarampión. Si la población es una población bien alimentada, sin otros padecimientos, etcétera, no mueren aproximadamente 1 en 1000, pero esto puede aumentar hasta 1 en 100 si la población no vive en una condición óptima. Y entonces teníamos también millones de muertes por sarampión en el mundo. Esto se redujo gracias a la vacunación a cientos de miles. Y esto podría haber sido mucho más eficiente si no hubieran ocurrido sucesos muy lamentables como el que les voy a comentar. Miren, este investigador inglés publicó en 1988 en una revista muy prestigiosa inglesa, Lancet, un reporte basado en 12 niños que habían recibido vacuna de sarampión, y él reporta que habían desarrollado comportamientos autistas e inflamación intestinal grave. Su reporte fue una sugerencia de que esto podía ocurrir, y además también sugirió que había encontrado evidencias del virus de sarampión en circulación de estos niños. Entonces, con esta información, la prensa difundió extensamente que las vacunas podrían inducir autismo y que podía ser una causa de autismo. Esto fue un problema gravísimo para la enfermedad. Esto rápidamente, investigadores de todo el mundo demostraron que esto era falso. El investigador se retractó. Hubo cientos de publicaciones en donde se demostró que no era verdad, que las vacunas de sarampión no generaban autismo, pero pues el daño ya estaba hecho. Y esto generó un enorme escepticismo en la población al respecto de la vacunación para sarampión, contra sarampión, y actualmente el problema es que vemos aumentar casos de sarampión en todo el mundo y está resurgiendo una enfermedad que podría haberse erradicado o reducido al mínimo. Y bueno, esto pues es una situación muy lamentable y es también uno de los argumentos que alimenta el escepticismo de la población en contra de las vacunas, y esperamos que la experiencia que vamos ganando en el mundo con el control de las enfermedades
y las muertes que han aumentado en todo el mundo, y especialmente en países desarrollados, en donde existe acceso sin ninguna limitación a vacunación, han aumentado las muertes por sarampión. Bueno, entonces, creo que estos son algunos de los conceptos que considero importante transmitir para transmitirle dos mensajes que creo que son los más importantes. Uno es que las vacunas son un producto biotecnológico y son el más poderoso para prevenir enfermedades infecciosas. Y mostrarles, como les mostré, ejemplos que las vacunas han permitido prevenir la muerte de millones de personas y también para uso veterinario. Bueno, pues muchas gracias y pues bueno, todas las preguntas que me quieran hacer, no sé cómo funciona esta sesión, Angélica, pero con muchísimo gusto lo puedo tratar de contestarlas. Y si no da tiempo en esta sesión, pueden encontrar mi correo electrónico del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, en donde trabajo y con mucho gusto puedo comunicarme con los que necesiten o tengan dudas a través de este medio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eda. Una plática muy interesante. Sí, ciertamente, al final de la sesión siempre abrimos la posibilidad de preguntas, que suelen ser muchas por parte de nuestra audiencia. Entonces, si alguien quiere preguntar directamente, ya saben que lo pueden hacer tomando el micrófono. Adelante, gracias. La primera pregunta es de pues, Eduardo o Doctora, Aitana. doctora, fue una plática muy interesante, muy instructiva para los que no estamos dentro del ambiente em, científico. Eh, Mi pregunta es la siguiente. Yo ya tengo 4 vacunas de COVID. ¿Es conveniente que me ponga la quinta? Bueno, como primero les mostraba, las dosis subsecuentes van aumentando, la eficiencia de la respuesta inmune que tenemos, que se induce en nuestro organismo. En el caso de las vacunas de virus, hay un problema particular que son que los virus cambian. Entonces, los virus, como sabemos, el virus de COVID que inició esta pandemia, ha ido modificándose y actualmente se diferencia en muchos de sus componentes del virus que originalmente empezó la pandemia. Entonces, es conveniente revacunarse con vacunas que están formuladas, es decir, que incluyen en su composición cepas más cerca que las que están circulando. Los cambios del virus son cambios progresivos, no es que el virus pasa a ser un virus totalmente diferente, pero cada vez se distancia más del virus original. Y entonces la capacidad protectora que tenemos por vacunación se va reduciendo. Puede ser suficiente para que no genere muerte, pero sí puede generar progresivamente, el virus va modificándose, nuestra respuesta inmune se aleja cada vez más de esa forma del virus, y entonces cada vez nos podemos enfermar con mayor gravedad o tener más secuelas. Entonces, mi recomendación es que si existe la posibilidad de vacunarse con vacunas que incluyan las nuevas cepas virales, yo soy de la idea de que esto nos puede ayudar a que nos enfermemos menos y que además interrumpamos también la transmisión, ¿no? Sí, doctora, entonces usted cree que se va a convertir como la vacuna de la influenza, que se la tiene uno que poner cada año. Exacto. Sí, ese yo creo que va a ser el panorama. Fíjense, en el caso de influenza es un caso muy interesante porque influenza es, como mencionas, una enfermedad estacional, ¿no? Y hay un equipo mundial de gente que incluye todos los países del mundo, o gran parte, en donde se reportan los virus que van surgiendo cada año.
Y en base a toda la información que se va recabando año con año, se formula una vacuna diferente. Todos los años se formula y se predice, se hace una predicción en base a toda la experiencia de ese año, qué es lo que puede prevalecer ese año, y en base a eso se formula la vacuna de influenza. Y por eso hay algunos años en donde la vacuna tiene una muy alta eficiencia, en donde pues tuvimos la suerte de que todo ese estudio pudiera ser una buena predicción, y otros años no es tan eficiente. Pero la vacuna de influenza, para las personas de más de 65 años, es muy importante ponerla porque permiten que se reduzca la muerte. Las personas se pueden infectar con influenza, pueden tener inmunidad que han recibido de otras vacunas de otros años, pero como el virus cambia, pueden igual padecer, llegar a morir si no están vacunados. Y la muerte en el grupo de personas de más de 65 años vacunados es muy baja. Entonces es un factor protector para los ancianos muy grande, ¿no? Muchas gracias, doctora. Muy amable De por nada. su contestación. Gracias. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Aitana. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué tanto apoyo hay a nivel nacional en México para el desarrollo de vacunas? Bueno, durante mucho tiempo México produjo vacunas, exportaba vacunas, y en la época de Carlos Salinas, del gobierno de Carlos Salinas, se decidió no producir más vacunas porque era más barato importar vacunas que producir vacunas. Y progresivamente México perdió la capacidad de hacer vacunas. Esto fue una decisión pues muy irresponsable, porque claramente ahora nos damos cuenta que, bueno, ahora queda clarísimo que producir vacunas es un problema de seguridad nacional, ¿no? Entonces, esta política está cambiando progresivamente y se están haciendo inversiones en México para tratar de resarcir esta decisión de no producir vacunas. Y bueno, seguramente va a ser necesaria una inversión muy grande, quizás mayor que la que se está haciendo, para lograr la producción de vacunas y volver a producir México el arsenal de vacunas que producía en su momento. Pero sí se ha tomado mucha conciencia de esta necesidad y se están haciendo acciones para revertirlo. Muchas gracias. Gracias. Galia, por favor. Bueno, antes que nada, estuvo muy interesante, muchísimas gracias. Y bueno, yo tengo varias preguntas, pero si no puedo solamente hacer una y luego me espero por si alguien más tiene preguntas para no quedarme haciendo preguntas 15 minutos. Entonces, bueno, mi primera pregunta sería, algo que yo no termino de entender fue por qué hubo casos de polio en Palestina ahorita en el 2024. Bueno, los casos de polio, han resurgido casos de polio en distintos lugares en el mundo. Los principales, como mencioné, son Pakistán y Afganistán. Y estos casos de polio se deben a que no ha habido acceso a vacunas. Se ha interrumpido el uso sostenido de vacunas. Por eso es tan importante que hasta que una enfermedad se erradique, hasta que estemos en esa situación, es que ya no es necesario vacunar. Mientras no se logre la erradicación, siguen transmitiéndose. Hay movilidad en todo el mundo. No podemos asegurar que estamos libres de polio y por lo tanto no puede dejarse de vacunar. Lo que sí se está haciendo en este momento, estos casos que mencioné y otros que han aparecido, que no me quise extender en el tema, pero no se ha podido erradicar por ese problema, porque surge un caso por acá, surge un caso por allá, ¿no? Entonces, y esto es por falta de acceso de las vacunas y por falta de programas sostenidos de vacunación.
Actualmente, este programa para terminar y erradicar el virus está basado en reemplazar totalmente la vacuna oral, que es una vacuna muy segura, que fue una vacuna muy eficiente, pero como es un virus atenuado, el virus se elimina en las heces y sigue en el ambiente. Y esto hay que tratar de terminarlo porque el virus puede mutar y también causar enfermedad. Entonces, actualmente la tendencia mundial es que todos los países apliquen la vacuna inactivada para que no haya transmisión de un virus vacunal. Y esto es una cosa, parece una cosa sencilla, pero es extremadamente difícil, ¿sabes? Porque resulta de que la vacuna inyectable es una vacuna, por ser inyectable, mucho más cara. Entonces, no es igualmente accesible que la oral para los países de bajos recursos. Y por eso todavía hay algunos países en los que se siguen aplicando algunas dosis de vacuna oral. Muchas gracias. Si no, dejo mis preguntas también para el rato para que los demás puedan participar. Cuando Pero muchas gustes, puedes gracias. comunicarte por correo, ¿eh? Con mucho Perfecto. gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, María. Gracias. A ver, aquí hay, gracias, una pregunta y después vamos con Aitana y seguimos con las preguntas. Una pregunta es, ¿por qué la mayoría de las vacunas son para virus y se escucha poco de virus de vacunas contra bacterias, por ejemplo? Bueno, efectivamente las vacunas, hay muchas enfermedades, ¿no? Conocemos muchos patógenos, no para todos los patógenos hay vacunas. Todavía no se han logrado vacunas contra muchos patógenos con los que se han hecho esfuerzos muy importantes, como por ejemplo para el SIDA. Hay vacunas en fases clínicas, pero todavía no tenemos vacuna contra el SIDA a pesar de todos los esfuerzos. Y este es un patógeno viral. Pero han sido más accesibles, más susceptibles al desarrollo de vacunas las enfermedades virales probablemente, ¿no? Sin embargo, sí hay vacunas contra bacterias, ¿no? Hay vacunas hay vacunas contra micobacteria, por ejemplo, que tuberculosis. Hay vacunas contra bacterias. Conforme los patógenos son más complejos, también aumenta la dificultad para el desarrollo de vacunas. Por ejemplo, los parásitos. Los parásitos son organismos complejos, son organismos que tienen, bueno, algunos tienen hasta sistema nervioso, ¿no? Entonces son organismos complejos y esta complejidad los hace poder ser más resistentes a la inmunidad, desarrollar estrategias más complejas para evadir la inmunidad y poder establecerse igual en el huésped. Sin embargo, también hay algunas vacunas menos contra parásitos. De acuerdo. Muchas gracias. Aitana, adelante. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por la plática. Y mi siguiente pregunta es, que si podría haber alguna vacuna contra el cáncer en algún momento. Bueno, qué bueno que tocas ese tema. Pues resulta de que se ha revolucionado el tema de cáncer con la inmunidad. Por un lado, hay vacunas que se están desarrollando, que todavía, hasta donde sé, no hay ninguna ya aceptada, probada, que funcione, pero hay mucho desarrollo y mucha investigación en esto. Vacunas basadas en nuevos... las células del cáncer son células nuestras que se diferencian, se modifican y empiezan a dividirse alocadamente, ¿no? Y expresan algunas cosas que no expresan las células normales. Entonces, estos son blancos para desarrollar vacunas. Hay una enorme investigación en este sentido y ojalá tengamos buenas noticias pronto. Pero también hay otra forma de actuar a través de modulando o manejando la inmunidad, que es actuar, se llaman vacunas terapéuticas, pero son vacunas que están dirigidas a moléculas de nuestro propio organismo para permitir que nuestro organismo pueda reconocer a las células tumorales y destruirlo. Normalmente los tumores tienen mecanismos, dependiendo del tumor, dependiendo de muchas cosas, pero así en líneas muy generales, tienen estrategias
para lograr inhibir la inmunidad del huésped. Entonces resulta de que empiezan a generarse estas células alocadamente dividiéndose y tienen la capacidad de inhibir la respuesta inmune del huésped para poder desarrollarse más eficientemente y que nadie les responda a ellas, ¿no? Entonces resulta de que ahora se está haciendo una terapia que en lo que se basa es de que ese mecanismo que tiene el tumor para inhibir la inmunidad no funcione. Y entonces tu propio organismo puede responder en contra del cáncer y rechazarlo, controlarlo o destruirlo o curarlo. Entonces es ahora una super revolución esta nueva estrategia para el tratamiento del cáncer que ya estamos viendo muy buenos resultados. Esto de la inmunoterapia para revertir la supresión de la respuesta inmune ha curado ya no sé si millones, pero probablemente muchos miles de personas en el mundo. Muchas gracias. Perfecto. Hay otra pregunta aquí en el chat y luego le damos la palabra otra vez a Galia. Una de las preguntas es, ¿en qué fase está la vacuna Patria contra COVID? Bueno, la vacuna Patria terminó de ser evaluada, pues ya puede comercializarse si hay mercado para esto y puede utilizarse. Ya se completó el trabajo de investigación que demostró seguridad y eficacia con esta vacuna mexicana. Okay. Gracias. Sí, una pregunta va muy unida a esto. Mucha gente piensa que vacunarse en México o en los centros de salud no es lo mejor que pueden hacer porque las vacunas ya están o caducas o no estuvieron con las condiciones de temperatura. ¿Qué se sabe al respecto? ¿Eso es real o es fantasía? ¿Qué se sabe a ese respecto? Bueno, qué bueno que mencionas esto porque, pues sí, todos los estudios que se han hecho para hacer un seguimiento epidemiológico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se aplican vacunas, se hacen estudios para poder tomar muestras de las personas vacunadas, no a todo el mundo, pero tomar muestras representativas de las poblaciones y evaluar si las vacunas están funcionando. Esto en México se hace regularmente, se hace con polio, se hace con muchas vacunas diferentes, con sarampión, y se hizo con COVID y se está haciendo con COVID. Se hace un seguimiento midiendo la inmunidad en circulación para confirmar de que las vacunas están dando la respuesta que se espera, ¿no? Y en México ocurrió, como ha ocurrido en muchos lugares en el mundo, que se interrumpió la pandemia, se redujeron sustancialmente las muertes, las hospitalizaciones por COVID, porque la vacuna estaban funcionando, ¿no? Quizás algunas personas muy escépticas al respecto se fueron a vacunar afuera, pero bueno, no es necesario. México realmente ha hecho un esfuerzo muy importante para poder hacernos accesibles las vacunas y hemos visto que hemos tenido una distribución de vacunas pues, muy eficiente y muy rápida en comparación con muchos otros países que no tuvieron esta suerte, ¿no? Vale, muchas gracias. Perfecto. Galia, Eduardo, y luego tenemos una pregunta aquí en el chat. Entonces, Galia, adelante, por favor. Tu micrófono, Ga. ¿Ya me escuchan o todavía no? Ya. Ok. Otra de mis preguntas es, usted habló de diferentes tipos de vacunas, entonces, ¿cuáles son, o sea, qué tipo de vacunas son las que menos efectos secundarios tienen? Bueno, de las vacunas, ya ahora con toda la experiencia que tenemos de millones de gentes vacunadas, en general los efectos colaterales asociados a las vacunas son pocos y son temporales y se resuelven. Y han sido puntuales los casos, los reportes de problemas más serios.
creo que las vacunas de vectores virales fueron las que dieron algunos casos menos, bueno, fueron las que parecieron ser menos seguras, ¿no? Pero esto de menos seguras, estoy hablando de uno en miles de personas, ¿no? Entonces, cuando si en una circunstancia como fue al principio de la pandemia, si te infectabas y tenías factores de riesgo, tu probabilidad de morirte no era de uno en miles, de, era muy alta, ¿no? Entonces, por eso mencioné que para uso de emergencia hay vacunas que ojalá podamos ganar más experiencia y podamos usarlas con más seguridad y más tranquilidad, porque son muy importantes. Por ejemplo, las vacunas de vectores virales fueron las primeras que estuvieron disponibles, creo que fue la de AstraZeneca, porque son vacunas muy fáciles de poder llevar adelante y producirlas y cubrir todas las fases clínicas, ¿no? Entonces, pues bueno, se necesitan experiencia para, ojalá, optimizar todos estos procedimientos, pero en general todas las vacunas fueron seguras. Y por ahí vi a alguien que me preguntó de las de RNA, también al principio había mucho escepticismo con las de RNA, incluso se había recomendado que personas que tuvieran problemas alérgicos graves no optaran por otro tipo de vacunas, pero resultó que la experiencia ha demostrado que son vacunas muy eficientes y que dura la inmunidad y que son muy seguras, y los casos, nuevamente, casos de efectos colaterales han sido puntuales y que han ameritado publicaciones internacionales, ¿no? Muy bien, gracias. Eduardo y después Adrián. Sí, buenas tardes. El punto es que a mí me ha llamado la atención la satanización que se ha hecho en México de algún tipo de vacunas, particularmente las vacunas cubanas y la vacuna procedente de Rusia, creo. Entonces, quisiera su opinión en cuanto a este tipo de vacunas, si son eficientes, si debemos reconocerlas, cuál es la situación que se ha generado alrededor de este tipo de inmunización. Bueno, bueno, esto tiene mucho de mi interpretación personal de la realidad, ¿no? No es nada, no me estoy basando en hechos científicos, pero creo que es ha sido muy desafortunado la satanización, por ejemplo, de la vacuna de Sputnik, que nos consta porque en nuestro grupo de trabajo empezamos a evaluar la respuesta inmune inducida por vacunas y conseguimos sueros de personas vacunadas con distintos tipos de vacunas, y la vacuna de Sputnik fue una vacuna muy eficiente, y no he visto en la literatura reportes de casos colaterales graves publicados. Yo quisiera señalar que independientemente de cómo pensemos y de nuestras ideologías políticas, creo que este asunto de la vacunación y de la seguridad nacional que implica esto, tiene que estar por encima de estas diferencias. Rusia tendrá muchos problemas y estaremos de acuerdo o no con ella políticamente, pero tiene un sistema científico muy sólido y son productores de vacuna históricamente de muy alta calidad. Bueno, han desarrollado vacunas de referencia, ¿no? Entonces, yo creo que, y la vacuna de Sputnik fue una vacuna muy eficiente. De hecho, tenía una estrategia de vacunación aún más sofisticada, intelectualmente, digamos, más sofisticada que las otras vacunas de vectores virales, ¿no? Entonces, yo creo que no hay motivo para tener ese escepticismo. Cuba es otro caso. Cuba, sabemos todos que Cuba ha hecho mucha inversión en salud y en ciencia y tecnología, y sí tiene productos biológicos muy, muy seguros y muy confiables. La única situación que yo creo que es importante considerar es que las vacunas
la composición de las vacunas estén formuladas actualizando los virus que circulan. Eso sí es muy importante tratar de lograrlo porque esas serían óptimamente las mejores vacunas, ¿no? Para protegernos con lo que está circulando, ¿no? No con la historia de lo que ya pasó, ¿verdad? Gracias, perfecto. Gracias. Muchas gracias. Adelante, Adrián, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por su plática. Estuvo muy interesante. Mi pregunta va encaminada a una historia o una experiencia que viví hace como 10 años respecto a las vacunas. Resulta que en el sexenio de Calderón se invirtieron muchos millones de pesos en el edificio de adicciones en desarrollar una vacuna contra la morfina, con el fin de que las personas que tuvieran esta adicción a la morfina, pues al momento de recibir su dosis, pues ya no tuvieran los efectos. Pues esto con el fin de ayudarles con su consumo, ¿no? Sin embargo, yo escuché más bien que esta vacuna ya no pudo tener un desarrollo más próximo o apropiado, porque al momento de ya hacer el brinco en las pruebas preclínicas y en ratones, se dieron cuenta de una variabilidad muy importante en la respuesta, y esto se debía pues a que el antígeno contra el que estaban desarrollando la vacuna, que es la morfina, pues resulta que tiene varios isómeros conformacionales, como 8 o 20. Entonces, eso pues evidentemente le da directamente en la especificidad del anticuerpo que estaban desarrollando. Entonces, mi pregunta es si ustedes en el desarrollo de vacunas consideran importante pues revisar todos estos aspectos técnicos que de repente se presentan al momento del desarrollo de vacunas, ¿no? Que no vemos ya hasta más adelante, pero que se pudieron haber prevenido. Si ustedes consideran incluir a gente capacitada en el ámbito químico, pues nada, para poder complementar todo esto del desarrollo de vacunas. Muchas gracias. Sí, pues muchas gracias por el comentario. Este es muy pertinente. Bueno, este es un ejemplo más de que si las vacunas no cumplen con los requisitos que tienen que cumplir, no pasan a fases clínicas siquiera, ¿no? Entonces, este fue un esfuerzo, una investigación, y vemos nosotros cuando se produce una vacuna y sale al mercado, esos son los casos de éxito. Pero detrás de cada uno de esos casos de éxito, desgraciadamente, hay muchísimos casos de no éxito, en donde no llegaron, como mencionas, ni siquiera a fases clínicas. Porque para llegar a fases clínicas, la vacuna tiene que estar demostrando no solamente seguridad, sino capacidad para inducir una respuesta inmune muy eficiente. Si no, no pasa el biológico. No pasa porque el costo-beneficio no se justifica aplicar una vacuna que no da beneficios suficientes. Porque eso incluso, mira, hay un problema de concepto que esto puede ser importante mencionar. Una vacuna que no funciona es un peligro, ¿no? Es una gran responsabilidad una vacuna, porque si una vacuna no funciona, tú puedes modificar tus conductas de riesgo, ¿no? Te relajas, ¿no? No, pues yo ya estoy vacunado, no importa si voy a una discoteca, porque total, yo estoy vacunado, nadie me va a enfermar, ¿no? Yo ya estoy protegido. Y resulta que la vacuna no era buena, pues estás en problemas y aumentas el riesgo de contraer la enfermedad. Entonces, sí es una gran responsabilidad sacar una vacuna al mercado. Y esto está supervisado, pero súper importantemente por las autoridades sanitarias y también en México por la COFEPRIS, que ha revisado caso por caso las vacunas que han salido para su uso, muy minuciosamente, con gente muy competentes y comisiones con múltiples investigadores, médicos, clínicos, y cuando se desarrolla una vacuna, hay involucradas, y también en México, gentes, como mencionas, químicos, bioquímicos, epidemiólogos, inmunólogos, biólogos, porque el desarrollo de una vacuna toca muchos aspectos complejos, ¿no? No es nada más una cuestión, ¿verdad? Desde qué composición tiene, cómo se formula, si se le pone adyuvante, qué adyuvante es el más adecuado,
cuál es el sistema de dosis, cuál es la variación del patógeno, qué tanto tiene capacidad de variar ante un estímulo, ante una resistencia inmunológica. Son cosas que están ocurriendo y que pasan, ¿verdad? Entonces son todos factores que hay que controlar y prever, y cuando se hacen las evaluaciones, pues considerarlo, ¿no? Perdón, me quedo pensando en esta última pregunta que te hacen y eh, me cuesta trabajo tratar de entender cómo se podría pensar en una vacuna contra una adicción, contra la morfina. ¿Fue la morfina en este Contra caso? la morfina, bueno, yo imagino de que si tienes una inmunidad eficiente contra la morfina, una vez que entra la morfina en tu organismo, la puedes eliminar, ¿no? Así como ocurre con por ejemplo, un toxoide, ¿no? El toxoide tetánico. Es una proteína, Ok. te infectas con el tétano, se produce esta proteína que es la que genera el problema, el daño, es una proteína finalmente, es una molécula, y si tú la puedes bloquear con inmunidad, evitas que genere daño. Y de esa forma, pues podría ser también con la morfina. Pero ves, no funcionó, y lo que menciona Adrián, pues es una explicación muy razonable, ¿no? Si hay muchas isoformas, pues hay que considerarlas todas en una vacuna, no está sencillo, ¿no? Claro. Muy bien, tengo aquí una última pregunta que es, en algunos casos, la primera vez que la gente se vacunó no le hizo efecto, la segunda tampoco, pero tal vez en la tercera tuvo algún efecto secundario. ¿Esto a qué se puede deber? Bueno, hay muchos factores que pudieran influir, ¿no? En general, cuando se coloca una vacuna, la vacuna en sí genera un cierto grado de inflamación local. ¿Qué quiere decir eso? Si la inflamación, es decir, el reclutamiento de células inmunológicas al sitio de la infección, es algo deseable, porque la vacuna aparece, y si tiene un recluta, es capaz aparece en el organismo y se recluta a su alrededor suficiente cantidad de células inmunológicas, más eficientemente las va a impactar y desarrollar una inmunidad. Pero esto es un equilibrio muy delicado, porque si genera un fenómeno inflamatorio muy exacerbado, pues además de inducir una respuesta eficiente, genera malestares, genera fiebre o inflamación de los ganglios periféricos, o molestias o temperatura, pero son en su grandísima mayoría efectos temporales, ¿no? Pero esto pudiera ser, por ejemplo, una persona está incubando otro virus y tiene un fenómeno inflamatorio latente que no alcanza a desencadenar una enfermedad y que no es consciente de esto, pero tiene un perfil inflamatorio basal más alto. Y se aplica la vacuna, pues puede ser que esto lo exacerbe más y se sienta peor. Entonces, hay muchos factores de este tipo que pueden estar influyendo, ¿no? Entonces, como que hemos visto, ¿no? Que cada persona ha sido un sistema diferente, ¿no? Algunos ni lo sentían, otros estaban todos amolados, otros tenían un par de días sintiéndose mal, y sí en una dosis y no en la otra, pero es que no, tampoco, todo es dinámico, ¿no? Nunca nosotros mismos somos iguales ayer que hoy, ¿verdad? Nos pasan cosas distintas en nuestro organismo, ¿no? Claro, claro. Ok, pues no veo más preguntas. No sé si a alguien más se le quede algo por comentar con la doctora. Y si no, amablemente ya también nos ofreció que la podemos contactar por correo electrónico. Eh, ¿Quieres que ponga aquí en el chat tu correo, Eda? O Sí, por favor, claro que sí, con mucho gusto. es Si Eda. quieres yo lo pongo. Sí, adelante, adelante. Sí. Aquí quedó ya. eda@unam.mx. Entonces, pues Eda, te agradecemos muchísimo. En esta ocasión no sé por qué no se unió las personas que hacen el co-host, que es un centro de neurorehabilitación que tenían particular interés. Probablemente hay mamás, papás del pacientes, porque tenían particular interés con todos estos asuntos de neurodesarrollo que se había manejado en algún momento, como bien nos comentaste.
Entonces, a nombre de tanto de la licenciada Lely Velázquez, que es coanfitriona conmigo, te agradecemos muchísimo esta conferencia y les agradecemos a todos los que estuvieron presentes, a todos por sus preguntas y esperemos verlos en las siguientes sesiones. Gracias, Eda, y gracias a todos. Muchas gracias a todos. Adiós. Bye. Suerte. Bye.